en este día. Así, desde la palabra de Dios, estamos invitados a reflexionar sobre, así San Pablo nos presenta algunas condiciones para conducir a las comunidades y obviamente también a las familias. Creo que es muy bueno reflexionar sobre este tema del liderazgo espiritual en un tiempo donde vivimos bastante crisis. En la Argentina estamos acostumbrados, ¿no? Cada 10 años o 12 máximo pasamos por una crisis, otra vez nos sacudimos, nos levantamos y vivimos así un poco con una crisis cíclica, una crisis de autoridad a nivel general, y que también es un poco lo que se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. Y creo que así en este tiempo es muy bueno que reflexionemos sobre este tema del liderazgo que nos habla San Pablo, ¿no? Que esto vale. San Pablo habla de los ministros de la iglesia, de los sacerdotes, de los diáconos. También vale mucho para cada papá y cada mamá de familia, porque a nadie se los enseña a ser papá y mamá. Uno va aprendiendo en el caminar de la vida, ¿no? Y que en este sentido, qué bueno que hoy reflexionemos sobre este tema. Y San Pablo nos dice que nos ayuda a que seamos conductores, seamos guías de familias, de comunidades y de naciones. Dice San Pablo: aquel que aspire a presidir la comunidad, ¿cómo tiene que ser? Aquel que quiera presentar su candidatura, que sepan cuáles son las condiciones que hay que tener. En el tiempo electoral viene bien pensar en esto, ¿no? Que sea un hombre irreprochable, que no tenga cosas para objetar, que sea sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, que sepa manejar de manera ordenada sus afectos, dice, una sola vez casado y apto para la enseñanza. Qué lindo que nos está presentando. Para poder guiar a los otros hay que tener un orden interior, y este orden interior hay que vivirlo en la vida cotidiana. Cuando más nos desordenamos, menos podemos conducir y liderar a los demás. Por eso creo que la primera condición, que seamos hombres y mujeres irreprochables, que en lo que es llevar adelante el orden personal de vida. Y a partir de ahí nos está invitando una gran coherencia de vida, que nos está diciendo a que tengamos un equilibrio emocional, que muchísimas veces esto es lo que nos falta para conducir. El equilibrio emocional para soportar, ¿no es cierto?, lo que es la presión y las dificultades para conducir. El equilibrio emocional para conducir a los hijos adolescentes. Unas cuantas veces nos movemos peores que los hijos adolescentes, ¿no es cierto? A veces cuando uno es grande también nos cuesta poner límites, unas cuantas veces concedemos cosas. De repente la falta de autoridad procede de la falta del orden. El orden interior y que también el orden exterior. Y en este sentido nos está invitando que haya un equilibrio y un orden interior en la vida. Nos está pidiendo a partir de ahí, ¿no es cierto?, que superemos todas estas situaciones de malos tratos, escándalos en los ministerios, escándalos entre las autoridades, unos cuantos casos tenemos. Nos está pidiendo como sociedad que seamos testimonio vivo para nuestras futuras generaciones.
La primera condición de San Pablo, y qué bueno que nos esforcemos y que nos preguntemos cómo podemos que nuestro orden interior y orden exterior sea motivo de aprendizaje para los demás. Y que además de esto, este orden, ¿cuál es la base de este orden? Que sea alimentado por la palabra, la fuerza de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces uno puede alimentarse de tantas otras cosas. San Pablo finaliza la lectura hoy diciendo que tengan una gran firmeza en la fe en Jesucristo. Cuando está afirmado esta autoridad y la coherencia parte de la fe y la fuerza en la palabra y del Espíritu, lo que pasa es el gran milagro que ocurrió en la vida de Jesús. Encontró a la vida de Naín, que estaba despidiendo a su hijo muerto, y le dijo: levántate y camina. Capaz de levantar al muerto. Cuando hay orden interior, cuando hay fuerza del Espíritu Santo, seremos capaces de reencontrar la vida en cada uno y dar vida a los demás. Hay muchos aspectos de nuestra vida que estamos muertos. Unas cuantas veces la tristeza nos anula, que nos quita toda creatividad, el miedo que nos paraliza, la inseguridad, la incertidumbre. Y hoy necesitamos encontrar vida nueva, y que esta vida nueva y esta resurrección solamente puede venir desde la fuerza del Espíritu Santo y desde la fuerza de la palabra de Dios que nos regala la fe. Podemos recibir fuerza de un montón de lugares, pero fuerza momentánea. Y hoy San Pablo nos está pidiendo que nuestra autoridad, nuestra orden, que tenga como base la fe en Cristo, su palabra y su Espíritu. Y que dice San Pablo, una segunda condición que nos está pidiendo una gran austeridad, nos está pidiendo, ¿no es cierto? En los tiempos de crisis lo que hay que hacer es vivir un poco más austero, volver a la esencia. Dice San Pablo, aquel que aspire conducir a los demás, que no sea afecto a la bebida ni tendenciero, que no sea borrachín, ¿no es cierto? Palabras sencillitas, ¿no? Y que en esto también nos está diciendo que no seamos personas de los excesos. A veces vivimos con demasiados excesos, gastamos mucho en cosas no necesarias. Cuando empezamos a ocupar la tarjeta, preguntemos a San Pablo, ¿no? ¿Es realmente necesario que esto, lo que estoy diciendo, 24 cuotas sin intereses, ¿no? Y a veces estamos gastando cosas que ni tenemos, ni sabemos, y que realmente no es necesario. Simplemente sumamos cosas que en este sentido estaba pensando, ¿no? Este afecto a las exageraciones, cosas no necesarias de la vida, que es esencial en la vida que aquel que quiere conducir. Y en este sentido también esto necesita una gran madurez interior. Además de esto, dice San Pablo, aquel que quiera conducir, que sepa gobernar la propia casa, que sepa gobernar la propia vida, que sepa encontrar el equilibrio interior, que sepa discernir qué es necesario y qué no es necesario en la vida. A veces siento que pasamos muchas amarguras y tristezas buscando a las cosas que no son esenciales de la vida. Las cosas esenciales son pocas, y en este sentido nos está invitando San Pablo
a un buen discernimiento interior. Un buen discernimiento interior, tomar tiempo para preguntar qué es lo que Dios quiere de mi vida. Reafirmar la misión y a partir de ahí priorizar de nuevo. Esto sí elijo y esto no. Yo creo que en este sentido San Pablo nos está pidiendo que el gobierno de la propia vida sea una decisión, que no simplemente un montón de actos convulsivos en la vida. Y que nos dice, a partir de ahí, ¿no es cierto?, que el que gobierna bien la casa sabe mantener obedientes a los hijos a Dios. Obediencia a la palabra de Dios es lo que nos pide como condición, ¿no es cierto?, para el orden interior. Y que en este sentido creo que ojalá que podamos lograr que la palabra de Dios siga ordenando nuestras rebeldías como hijos adolescentes, ¿no? Y que además de eso dice San Pablo, aquel que aspire conducir sea un hombre humilde. El orgullo y el afán de poder nos aleja de la misión. Muchas veces el orgullo no nos permite dialogar con los demás. Unas cuantas veces un pequeño problemita quita el diálogo en el hogar unos cuantos días y semanas, ¿no? A veces por años. Y que también así esto pasa a nivel de comunidades. La falta de diálogo, el no poder escuchar al otro. Y que muchas veces creo que así es muy lindo el ejercicio de poder escuchar al otro. Un montón de problemas es porque no escuchamos al otro. Al no escuchar realmente lo que necesita el otro, uno no puede dar, no puede compartir. Por eso San Pablo nos dice, seamos persona de escucha. Escucha y ver la necesidad, así como Jesús hoy encontró y vio y escuchó la miseria de esta pobre viuda, que lo único que tenía su hijo, no tenía nadie más en el mundo, se conmovió, supo la miseria, la necesidad y le devolvió la vida. Y uno de los pocos casos en la Biblia, ¿no es cierto? Capaz Jesús hubiese participado en un montón de entierros, pero en este caso se conmovió, actuó, porque sencillamente vio la necesidad. Y en este sentido nos está pidiendo una gran humildad y además esto nos está diciendo que sepamos que somos servidores. La humildad también significa decir que en la vida no somos los que manejamos, sino que Dios es el que maneja. Él es el que tiene las riendas. Todos aquellos que llenamos de tensiones aquí en el hombro, tratando de mantener las riendas, las dejemos en las manos de Dios. Y que dejemos un poco, ocupemos este lugar de ser servidores, cumplir el mandato de Dios en cada momento de la vida. Y en este sentido también, ¿no es cierto?, decir en algún momento, también aceptar los fracasos, aceptar las cosas que no nos salen demasiado bien. Que San Pablo nos sigue diciendo que además de esto, ser hombres de buena fama. Hoy estaba pensando, cuando preparaba un poco la lectura, estaba buscando qué es ser de buena fama. Y por hoy hemos escuchado tanto tener buena fama y mala fama, ¿no? ¿Qué es tener buena fama? Y que estaba mirando un poco, ¿no es cierto? A partir de ahí estaba mirando, tener buena fama es tener la bondad en el corazón reconocido por los demás. La bondad reconocida no significa que hagamos buena propaganda de lo que uno hace, sino que la bondad del corazón sea reconocido por nuestros seres queridos. Dice San Pablo, los diáconos, dice una indicación muy especial, los diáconos, los servidores deben ser hombres respetables,
que sirvan con honor, personas de una sola palabra, no aquel que cambia cada rato. Hoy estaba leyendo en el diario, ¿no? Me llamó la atención, decía en el diario de la Nación, de hoy o ayer, no me acuerdo, decía que en Buenos Aires se separa un matrimonio cada hora y media, me parece. Está pidiendo a los hombres y a las mujeres que sean de una sola palabra, no una palabra para cada día, ¿no es cierto? Nos está pidiendo a partir de ahí una firmeza en la palabra, cumplir esta palabra dada desde el discernimiento. Nos está pidiendo, vale, para todos los ámbitos de la vida. Estamos muy acostumbrados hoy a decir una cosa, mañana decir totalmente otra cosa. Fidelidad a la palabra dada en la fe y en la oración. Por eso también hoy nos está invitando a esto. Dice, personas confiables, personas de una sola palabra, personas moderadas y honestas. Y que además de esto nos está diciendo San Pablo, hombres de fe y de conciencia pura. Estaba pensando, ¿no? La conciencia hay que formar, la conciencia hay que educar, la conciencia hay que formar desde la palabra y desde la fe. Sencillamente por la medida que uno va formando la conciencia, uno puede optar para el bien, porque frente a cada realidad uno puede optar para el bien o para el mal. Hoy nos está dando este desafío de formar la conciencia de nuestros niños y jóvenes, la conciencia de nuestra sociedad, para que sigamos creciendo en rectitud, como dice el Salmo de hoy. Orar para que sigamos creciendo en rectitud de corazón. Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Cuando uno se logra esta conciencia, uno se logra esta coherencia de vida, dice San Pablo, seremos capaces de conducir, seremos capaces de guiar a los otros y que seremos capaces de demostrar y vivir tantos dones y bendiciones de Dios. Y que dice San Pablo, cuando hay este orden interior, ahí está la presencia del Espíritu. Ahí ocurre el gran milagro de la bendición, el gran milagro de la vida nueva, como ocurrió en la vida de este jovencito. Levanta de la muerte, levanta de su encierro. Y que hoy también, qué bueno que como comunidad nos esforcemos, como comunidad pidamos por este orden interior, para que realmente la fe siga obrando en cada uno, que las obras de la fe se demuestre y los frutos del Espíritu podamos gozar y disfrutar. Y por encima de todo, como dice San Pablo, cuando hay esta fe, no hay nada imposible. Ahí Dios sigue obrando en la vida de cada uno. Por eso, qué bueno que además de nuestras oraciones, vamos a pedirle a Dios por esta coherencia, este orden interior, para que el Espíritu de Dios siga obrando en la vida de cada uno, para que siga transmitiendo esta fuerza, para que siga derramando esta fuerza interior.